a grabar la sesión. Perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si está todo el mundo por aquí o esperamos todavía a alguien. y en general hay gente que seguramente se va a ir conectando sobre la marcha, con lo cual con los que ya están podemos empezar. Como estamos grabando, después los que quieran pueden ver el video y ver lo que se perdieron o lo que directamente no pudieron ver porque no asistieron, ¿no? Si luego envías el vídeo de esta grabación, igual te envío también el del otro webinar que hubo también que se grabó. No, igual, claro, ese otro creo que lo tengo, pero después okay. lo voy a revisar, pero lo tengo, sí. Ok, bueno, perfecto. Simplemente para introducción, bueno, introducción a todos los estudiantes que ya se están conectando. Alma Catalaluna es responsable de Relaciones Internacionales y está a cargo en MIN Paritech y está a cargo en este momento de la coordinación de las Écoles Paritech para todo lo que es programa de doble diploma, ¿o me equivoco, Alma? No, sí, efectivamente, específicamente para Argentina y Colombia. Ah, está bien. Bueno. Y me acompaña también Marilène Langlois, que está también conectada y que trabaja acá en MIN Paritech. Sería responsable movilidad, que viene a ser un poco lo que yo hacía antes que Vincent Grenier se fue de acá. Está bien. ¿Y Marilène, hablas español? A ver, pues que estamos las dos en el mismo despacho, pero conectadas con computadora diferente. Voy a ver si yo ahora mismo apago el micro y... Buenos días a todos. Buenos días, Marilène. Buenos días. Buenos días. Okay. Bueno, ya perfecto. Voy a ver si puedo compartir la presentación y podemos así empezar. 2 segundos. Que normalmente como utilizo Zoom, que es la primera vez que utilizo Google, todavía no... Voy a ver si me aclaro con lo de compartir. Ok, perfecto, ya la tengo aquí la presentación. Sí, estamos usando, últimamente estoy prefiriendo usar Google Meet porque no tiene límite de tiempo. Porque, claro, si bien tenemos algunas licencias de Zoom, están, digamos, la prioridad es para dar clase. Y entonces, por ejemplo, la licencia que yo puedo utilizar de Zoom es una licencia que puedo utilizar solo en el horario de mis clases, porque esa misma licencia se utiliza para otras clases por otros profesores. Okay. No hay más problemas. Simplemente voy a intentar yo creo que lo voy a conseguir. Simplemente, ahora perdí, a ver. Alma, perdón, si vas abajo con tu mouse, con tu cursor, vas a ver donde te habilita cámara y micrófono, vas a ver en el lado derecho que dice presentar ahora. Ahí tú puedes elegir. Ok, presentar. Bueno. Sí. Vale, entonces ahora voy acá a la presentación. Bueno, ya. ¿Todo el mundo ve la presentación? Sí, estamos viendo. Perfecto. No lo voy a hacer así tampoco demasiado largo porque tampoco sé si los chicos que andan conectados ya asistieron también a la otra presentación o no y si igual va a ser un poco de redicha los que le vamos a presentar. Entonces yo quería pasar esta parte más rápidamente y centrarnos más en la segunda, que sería más bien sobre el proceso de admisión y finalmente más bien que
puedan preguntarnos lo que quieran sobre el proceso, sobre las escuelas, que será igual un poco más pertinente y complementario igual a los webinars que ya hemos celebrado y en los vídeos que podéis encontrar por internet de estos webinars. Entonces, como ahí, digamos, proponemos simplemente una pequeña presentación de Paritech, Marilén os va a presentar lo que sería más el proceso de admisión en sí mismo y luego pues una pequeña sesión de preguntas-respuestas para así, vamos, que podáis preguntarnos lo que queráis. Bueno, siempre nos gusta un poco empezar las presentaciones un poco explicando, bueno, por qué hay que elegir de venirse a estudiar en Francia, por qué venirse a estudiar en París y dentro de París, por qué venirse a estudiar a una escuela Paritech. La primera pregunta que sería ¿por qué Francia? Bueno, aquí indicamos unos cuantos datos sobre el sistema educativo superior en Francia, que es bastante bueno porque hay una buena inversión del Estado que está dedicada a la educación superior. Seguimos siendo el 5º destino mundial de estudiantes internacionales y la verdad es que hay bastantes programas de becas y otros programas también de admisión un poco para venir a soportar las movilidades internacionales. También por el idioma francés, porque el francés es una lengua oficial para más de 200 millones de personas, no el 5º idioma mundial y según ciertos estudios o rankings, el tercer idioma más importante de negocios después del inglés y el chino. Y ahí es un poco mi lado español. No sé si esto sigue siendo verdad porque yo creo que el castellano también es una lengua bastante importante hoy en día. Incluso diría yo en el mundo de negocios porque se habla también en muchas partes del mundo. Pero bueno, para gente, por ejemplo, como vosotros que venís de Argentina, ya si manejáis castellano, manejáis inglés y os manejáis también con el francés, realmente, efectivamente, estáis manejando para mí las principales lenguas hoy en día. ¿Por qué en Francia también? Porque efectivamente es un país todavía bastante fuerte económicamente, 6º poder económico mundial y un país en el que hay una cierta calidad de vida, también se encuentra, hay muchas nuevas empresas y hay un foco también, sobre todo en París, en el área de París, en el que hay muchas startups, se habla mucho de innovación y bueno, y un país también con mucha tradición y mucha historia. Bien, yo creo que ya está. ¿Por qué en París? Bueno, efectivamente, Francia sigue siendo un país, pienso yo, bastante centralizado y en todo caso en la región de París en la que se centralizan muchas cosas, entre ellas las empresas. 1/3 de las empresas extranjeras están situadas en el área de París y es el primer centro europeo de empresas multinacionales y también de ferias profesionales y el 30% del PIB francés se acumula en la región de París. Y según ciertos rankings, por ejemplo, en el de QS, París sigue estando en el top de las mejores ciudades para estudiantes, a pesar de que el alojamiento efectivamente pueda ser caro, que es una gran ciudad con sus problemas de transporte, etcétera, pero sigue siendo una ciudad en la que se puede vivir bien, más o menos, y sobre todo los estudiantes hay muchas actividades y no es todo tan caro para ellos porque tienen muchas veces muchos descuentos. Y efectivamente también 40% de la inversión nacional en investigación y desarrollo se concentra también en París, también porque la gran parte de universidades, o incluso las más grandes, se sitúan también en París. Y después, ¿por qué Paritech? Lo primero que hay que entender con respecto a lo que es Paritech, porque además hoy en día hay mucha confusión también con todo el proceso que está habiendo en Francia un poco de creación de nuevas universidades, que realmente no son nuevas universidades, sino hay un proceso un poco como de, ¿cómo se diría? De combinar, o vamos a decir, de combinar escuelas y universidades que existían ya
combinarlas juntas, que se unan juntas para crear nuevas universidades como un poco más grandes, pero en realidad no son nuevas, es simplemente que se crean combinando escuelas que existían ya. ParisTech no es una universidad, sino que es una red de escuelas de ingeniería, de lo que se llaman en Francia Grande École, que están todas situadas en el área de París. Entonces, hay efectivamente que distinguir, ParisTech en sí no es una universidad, sino una red de escuelas de ingeniería, y como os muestro aquí, cada una de las 7 escuelas de ingeniería que forman o que parte de la red de ParisTech en realidad pertenecen a 3 campus diferentes y a 3 universidades diferentes que se han creado en estos últimos años. A París, en el centro de París, sería la Universidad PSL, a la que pertenecen Mines, SPCI y Chimie. Luego estaría la Universidad de Paris-Saclay, a la que pertenece el Institut d'Optique y la Agro-ParisTech. Y después tenéis otras 2 universidades, Le Pont, que está en el campus de Marne-la-Vallée, y Arts-et-Métiers, que forma parte también de otra red de universidades que creo que se llama ENSAM, si me acuerdo bien, ESAM, lo veis aquí también indicado. No sé si cuando puanteo en algún sitio se ve o no. Sí, podemos ver tu cursor. Ok. Bueno, entonces es un poquito lo mismo que acabo de explicar, pero para que lo veáis un poco situado en el mapa, lo que veis aquí es realmente la área de París, la ciudad de París en sí mismo, París central, y todo lo que veis acá es el área metropolitana de París, o lo que se llama aquí la región Île-de-France, que sería París y todos los alrededores. Entonces, en esta zona veis que en ParisTech incluye escuelas de ingeniería que están en estas 3 universidades diferentes, donc Paris-Saclay, como decía, PSL, todas en el centro de París, Le Pont, que está en Marne-la-Vallée, y Arts-et-Métiers, que forma parte de ESAM. Okay. Si tenéis preguntas sobre esto, nos las podéis poner más tarde, porque sé que es un poco la cuestión un poco de hoy en día, en el que sobre todo desde fuera viene un poco complicado de comprender todo este proceso y quién es quién y las diferencias entre unos y otros. Ya avanzo la pregunta porque igual el alumno la pone. ParisTech antes también, en la red ParisTech había antes también Telecom ParisTech, Ensta ParisTech y ENSAE, que hoy en día han decidido de quitar la red ParisTech porque consideraban que era un poco incompatible con seguir en esta red y promover y montar la universidad en la cual se han ahora vinculado, que se llama IP Paris, Instituto Politécnico de París. Las otras escuelas de ParisTech, a pesar de estar también muy centradas en la creación o en la integración en sus universidades, hemos considerado que no era incompatible con seguir en la red ParisTech y un poco seguir todo el trabajo que habíamos iniciado en ParisTech desde hace ya casi 20 años que la red ParisTech se creó. Si sigo avanzando. Bueno, un poco para significar que la red ParisTech sigue siendo una red bastante importante porque reúne a muchísimos estudiantes, incluyendo también estudiantes de máster, de doctorado, profesores, todo lo que sería también compañías socias, o sea, empresas asociadas y acuerdos internacionales, sobre todo una red de alumni muy grande con los alumnos de ParisTech que se sienten también muy identificados a la red porque al fin y al cabo la formación que han seguido, que sea en Optique o en Mines o en Pont ParisTech o en las otras escuelas, es una formación que es muy parecida y realmente los diplomados de este tipo de escuelas van un poco a encontrarse después en el mismo tipo de empresas, en el mismo tipo de puestos y realmente al final la red ParisTech les ayuda también, como les ayuda a pertenecer a la red de antiguos alumnos de su universidad, abre también muchas puertas el seguir en la red de alumnos de ParisTech.
les explicamos aquí un poco rápidamente la diferencia un poco entre lo que sería el sistema universitario normal, entre comillas, y el sistema de las grandes écoles. Ambos siguen conviviendo en Francia y simplemente un poco, pues en regla general, acá estaría en el que sería el sistema universitario normal. Uno, cuando acaba el instituto, obtiene lo que se llama aquí el baccalaureat, y luego integra una universidad para seguir un programa de 3 años, que sería el equivalente a lo que ahora en el sistema europeo se llama licence, master, doctorat, y que en el sistema anglosajón muchas veces se llama un bachelor, los 3 primeros años, que sería la licencia. Luego pueden continuar estudiando 2 años más para obtener un máster, y luego tras el máster pueden integrar una formación de doctorado. ¿Okay? En el sistema de Grande École es un poquito diferente. Los alumnos que han acabado el instituto integran primero lo que se llaman las clases preparatorias. Estas clases preparatorias son consideradas como educación superior, y durante estos 2 años que realizan en unos institutos específicos de clases preparatorias, van más bien a preparar lo que sería el concurso de admisión para las grandes escuelas, y durante estos 2 años los estudiantes que luego van a entrar en las grandes écoles de ingeniería estudian muchas ciencias de base, matemática, física. De broma yo siempre digo un poquito de mecánica para relajarse, pero bueno, efectivamente están muy orientados en todo lo que sería ciencias de base, y reputado de ser un poquito complicado estos 2 años, y los estudiantes trabajan mucho durante estas clases preparatorias, tras los cuales también pasan un examen de admisión, que es un examen a nivel nacional, y los mejores estudiantes, los que obtienen los mejores rankings en este concurso, entran en las grandes écoles. Y luego hay una especie también como de ranking entre las grandes écoles, porque los estudiantes que obtienen el mejor ranking en este concurso entran en las mejores escuelas, etcétera. Y normalmente en las escuelas Paritech suelen admitir más o menos realmente el top 10% de los estudiantes que han salido de clases preparatorias, y dentro de las escuelas Paritech, por ejemplo en MIN, estamos más bien en el 1% de los estudiantes que han pasado estas clases preparatorias y el examen de admisión. Bien, cuando llegan a una escuela, a una grande école, hacen un programa que es un programa de 3 años. Entonces sería los 2 años que han hecho de clase preparatoire y el primer año que hacen en la grande école, se considera que son 3 años también de licencia, que el estudiante tiene ya un nivel de bachelor en este primer año en la grande école, y los 2 últimos años del diploma de ingeniería son considerados 2 años de nivel máster, y cuando el estudiante termina el diploma de ingeniería se considera también como equivalente a un máster, y el alumno puede integrar directamente una formación de doctorado. Okay. Yo creo que ya está. Bueno, aquí ya no voy a dar más hincapié en lo que ya hemos un poquito explicado, que efectivamente en el modelo de grande école es un modelo muy selectivo, que los estudiantes en general tienen un buen nivel en matemática, física y también todo lo que sería computer science. La formación después en las escuelas de ingeniería, a pesar de sus diferencias y que cada una está especializada en una temática un poco concreta, lo que une y lo que está detrás un poco detrás de este espíritu del diploma de ingeniería es que en general el alumno tiene una abertura también a diferentes tipos de materias. Por ejemplo, un estudiante que viene a una escuela de ingeniería acá en Francia va a tener, no sé, si es por ejemplo un estudiante de ingeniería civil, va a tener cursos sobre betón armado y estructuras de puentes y no sé qué más, pero al mismo tiempo también van a tener materias sobre economía, management de empresa, ciencias sociales, idiomas. Todo este tipo de cursos complementarios son obligatorios también para todos los alumnos. Eso también es bastante cierto. La gran mayoría de escuelas de ingeniería francesas en
el cuerpo profesoral, bueno, hay profesores permanentes, pero también hay muchos profesores que vienen del mundo de la empresa, que están trabajando en empresa y que ofrecen también clases acá en las escuelas. Y en general, como la gran mayoría tenemos una promoción de alumnos bastante pequeña, eso permite un poco al alumno de poder personalizar un poco el currículum y, sobre todo, y también tener un buen ratio, vamos a decir, de lo que llamamos aquí la encadrement. Por ejemplo, pues se dice que hay un profesor para cada 2 estudiantes o una cosa así. Y el vínculo también con empresas es bastante importante durante la formación de ingeniería porque el hacer prácticas en empresas es obligatorio durante los 3 años de currículum y también durante los 3 años de formación suele ser obligatorio hacer también un poquito de investigación en los laboratorios de las escuelas de ingeniería. Los meses, por ejemplo, dedicados a prácticas en empresa varía de una escuela a otra, pero son por lo menos mínimo porque es una obligación de nuestra comisión de título de ingeniería. De memoria son 18 semanas el mínimo, pero en la gran mayoría de escuelas hacen por lo menos mínimo un semestre de prácticas y la gran mayoría por lo menos 2 semestres de prácticas obligatorias al final del 2.º año y después también al final del 3.er año de ingeniería, del ciclo de ingeniería. También explicar un poquito a nivel de ranking. No era esta exactamente la que os quería enseñar, pero bueno, me permitiría también tener un poquito de un apoyo sobre este tema. Si queréis buscar un poco cómo están rankeadas hoy en día las escuelas que forman parte de la red Paritech, hay que saber que con todo este proceso que os he explicado un poco de creación de universidades, etcétera, hasta el año pasado, en 2019, las escuelas Paritech estaban rankeadas de forma individual y ahora en 2020 las escuelas Paritech están rankeadas con su universidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto los rankings que teníamos en individual cada una de las escuelas en 2019, pero si miráis hoy en día el ranking de las universidades a las que cada escuela pertenece, la verdad es que son muy buenas posiciones. Por ejemplo, en la Universidad PSL, en la que están Chimie, Mines y SPCI, está considerada segunda universidad francesa, y Paris-Saclay, a la que pertenecen l'Institut d'Optique y Agro Paritech, está considerada como la primera universidad francesa. Y es pena que no... Bueno, intentaré después de encontrar la buena slide, porque había puesto también los resultados por temática del ranking de Shanghái en 2020 y, por ejemplo, se ve en temas como sería matemática, física, que Paris-Saclay y PSL aparecen como en el top 10 en estos temas a nivel mundial, cosa que es bastante interesante. Y que era también un poco el objetivo perseguido por esta reforma de la enseñanza superior en Francia, que era un poco mejorar la visibilidad de las escuelas de universidades francesas. Porque había y hay una enseñanza de gran calidad, pero dispersada en gran multitud de establecimientos, y lo que ha habido es tratar un poco de concentrar para que sean más visibles. Si hablamos sobre un poco los temas, las especializaciones que podéis encontrar en cada una de las escuelas Paritech, hemos puesto esta tabla un poquito para poder orientar a cada alumno. En general se dice... Ah, ¿no se ve? Se ve un poco chico. Ok. ¿Acá no se ve? ¿No veis una tabla? La pantalla del puntor se ve. Ok. Capaz se ve un poco pequeño. No sé si podrías poner pantalla completa en vez de este modo presentación. No. ¿Y antes lo veíais bien? Sí, o sea, se ve bien, pero se ve un poquito pequeño. Por ejemplo, nosotros ahí podemos ver la diapositiva de la que estás hablando,
Pero también y puedes la buscar la otra. siguiente. A ver. Ahí Bueno, pero está. Ahí se ve mucho mejor. bueno, y me he enterado, bueno, por lo menos no habíamos acabado todavía. Entonces, lo de antes lo veis también en más pequeñito, ¿cierto? Claro, sí, sí. Ok. Me sale mal. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que todo, más o menos lo hayáis podido. Pero lo otro se entendía, porque estaba más grande, con gráficos. Ahora que queremos ver bien, cada uno buscar la especialidad que le interesa, Ok. Bueno, pues aquí podéis verlo. No sé si igual sigue siendo todavía un poco pequeñito, pero os lo enviaremos más tarde. Bien, ¿qué quería decir? Bueno, sí que en general se dice que las escuelas de ingeniería francesas son muy generalistas y que la formación de ingenieros efectivamente es generalista porque hay también pues clases de idiomas, de gestión, de management, de finanzas, etcétera, y lo que es cierto, pero lo que no impide tampoco que cada una de las escuelas tenga su especialización. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí encontráis en AgroParisTech, que sería más bien, que es bastante conocida y ofrecen programas también todo lo que sería pues agricultura, agronomía, también todo lo que sería food sciences, que no lo hemos puesto aquí, pero que también tienen, todo lo que sería también environnement, entorno, desarrollo, etcétera, también tienen programas en esos temas, arts métiers, chimie, chimie Paritech, que es más bien todo lo que sería efectivamente química, pero también tienen programas muy interesantes en energía y materiales. Pont Paritech, que es también bastante generalista y que tiene especializaciones en estas diferentes áreas. A Pont, por ejemplo, se le conoce mucho en el área de ingeniería civil, pero también tienen departamentos de ingeniería matemática, de computación, materiales, mecánica, no solamente tienen civil. SPSI un poquito igual, sería más bien todo lo que sería física, pero también aplicada a otras áreas, el Instituto de Óptica y MIN Paritech, que como veis hay crucecitas casi por todas partes, porque efectivamente somos bastante generalistas y hay bastantes especializaciones. Lo que hay que entender, por ejemplo, si hablo un poquito de MIN, es no estamos formando a un ingeniero técnico que va a ocuparse únicamente de un aspecto de la ingeniería, sino más bien a ingenieros que luego van a ocupar más bien puestos de manager en todo tipo de empresas y entonces la formación les ofrece una visión en múltiples áreas para que puedan adaptarse a múltiples áreas, pero no tienen tampoco una profundización enorme en ciertos temas. ¿Okay? Si tenéis luego más preguntas sobre esto, nos podréis preguntar. ¿Okay? Porque efectivamente no he previsto una presentación específica de cada una de las escuelas. Para eso os enviaré los vídeos de los webinars que ya hemos hecho. Si tenéis preguntas un poco sobre un tema más en concreto, os lo podríamos explicar. ¿Okay? ¿Cómo hacemos, Marilén? ¿Te doy la palabra? Sí, si no te molesta, sí. Pues, sí, y después hacemos todas las preguntas. ¿Sigo yo con la presentación? No, yo puedo hacerlo y tú retransmites. La presentación y yo. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Ahí está, me parece. Si habla. Sí, ahí te silencié, Alma, para que no acople. Bueno, buenos días a todos. Ahora yo les voy a... Alma, tenés que silenciar el audio de tu computadora.
Ahí debería funcionar. No sé si se ve bien lo que estoy presentando. Igual podrías tener una pantalla. No veo lo que estoy compartiendo. Se ve una pantalla con el. Alma, una solución es que te pongas audífono o auriculares para evitar que acople. Bueno, lo siento, parece que tengo algunos problemas de conexión. Ahí está silenciada, Marilyn. Ahora pueden ver lo que estoy presentando. Sí. Sí, dice. Bueno, lo siento por esos problemas técnicos, espero que me escuchan bien. Sí, sí. Ahora les voy a presentar entonces el proceso de admisión. Primero les voy a hablar un poco del perfil de los estudiantes que aplican a este programa de admisión. Algo muy importante para poder aplicar es haber completado por lo menos 6 semestres de una licenciatura en ciencias, ingeniería o economía, con un fuerte enfoque en matemáticas en su universidad de origen. Y es importante que tengan muy buenos resultados académicos. En general, la mayoría de los estudiantes que aplican y que son seleccionados forman parte de los 20 mejores estudiantes de su clase. Es importante para cada una escuela de este programa que tengan un excelente nivel en matemáticas y física. Y también les pedimos que tengan muy buenos conocimientos en su área de especialidad. Es decir, que si quieren aplicar en biología, tienen que haber estudiado antes biología. También les pedimos que al momento de aplicar tengan un buen nivel en inglés, tanto como al hablar y al escribir. No se requiere que hablen francés al momento de aplicar, es decir, que si ahora no hablan francés y no saben nada de francés, pueden aplicar a este programa de doble diploma. Pero
el momento que habrán recibido los resultados y si son admitidos a este programa de doble diploma, tendrán que ponerse a estudiar el francés porque les requerimos que tengan un nivel B1 al momento de ingresar en la escuela. Y para poder aplicar a ciertas becas, como la beca EFEL, les pedimos que tengan por lo menos un nivel B2 en francés. Aquí pueden ver con un poco más de detalles lo que requerimos para que puedan aplicar. Entonces, ahora me imagino que la mayoría de ustedes están cursando, acaban de terminar de cursar el quinto semestre. Y lo importante es que cuando ingresen a su universidad, a su escuela en Francia, tendrán que haber completado por lo menos 7 semestres y tendrán también que haber empezado a aprender el francés. Entonces, estudian por 7 semestres en Argentina, luego se vienen por 2 años en Francia, que son 4 semestres, y luego para obtener a la vez el diploma de ingeniero francés y el diploma de pregrado en Argentina, tendrán que regresar a Argentina por un semestre. Ahora les voy a presentar el calendario y las etapas que tienen que seguir durante todo el programa de admisión. Primero, pueden encontrar informaciones en varias fuentes. Tenemos 2 páginas. Hay una página general, que es la página de Paris Tech, y una página que es más detallada acerca del proceso de admisión internacional, que es Paris Tech Study With Us. Y les aconsejo que vean porque hay páginas específicas a cada país del programa de admisión. Es decir, que hay una página dedicada especialmente a los estudiantes de Argentina. También estamos presentes en las redes sociales, que son LinkedIn, Twitter y YouTube, y actualizamos informaciones en esas 3 redes sociales. También les aconsejo que escuchen los testimonios de algunos estudiantes. Aquí pueden ver los testimonios de 12 estudiantes de Argentina y de una estudiante colombiana. Son videos muy cortos y les aconsejo que los vean porque les van a dar algunos consejos acerca del programa de admisión. Ahora, algo muy importante es el proceso de admisión en sí mismo. El proceso de admisión tiene 5 etapas. La primera, que es muy importante, es que antes de aplicar tienen que haber sido preseleccionados por su universidad de origen. Entonces, tienen que haber sido preseleccionados por la Universidad de Argentina antes de poder aplicar. Ahora, ya está abierto el programa de aplicación desde el 1 de junio y se cerrará el 30 de septiembre. Es decir, que el 30 de septiembre, después de esta fecha, ya no aceptaremos aplicaciones por parte de estudiantes internacionales. Entonces, les aconsejo que si no han empezado a registrarse en la plataforma, que lo hagan lo antes posible. Porque como lo van a ver ahora, pedimos que nos envíen varios documentos para poder considerar su aplicación. Entonces, es importante que nos envíen una copia de su pasaporte, su currículum en inglés, una carta de expresión de motivos en la cual detallan su proyecto profesional, explican por qué quieren venir a estudiar en Francia y por qué quieren estudiar en alguna escuela en particular. También les requerimos que nos envíen certificados en cuanto a su nivel de idioma, en inglés por lo menos, y en francés en caso de que ya lo tengan. Tienen que enviarnos también una foto de identidad y sus notas traducidas al inglés y certificadas por su universidad de origen. También es importante que nos envíen el certificado de ranking, traducido al inglés también,
porque es algo que es requerido para aplicar a algunas becas. Y también les pedimos que nos envíen 2 cartas de recomendaciones. Entonces, les recuerdo que el proceso de admisión cerrará el día 30 de septiembre. Entonces, tienen que enviarnos todos estos documentos antes de esta fecha. Ahora, después de eso, seleccionaremos a los estudiantes y tendrán que pasar primero una prueba escrita científica en línea. Y esta prueba se va a realizar el día 13 de octubre. El programa de la prueba y algunos ejemplos están disponibles en línea en la página de Paris Tech Storymakers. Luego los candidatos preseleccionados, luego de esta prueba, pasarán entrevistas científicas en octubre y noviembre. Y los resultados de la admisión se anunciarán el día 20 de noviembre. Entonces, les recuerdo que si no saben francés, después de esa fecha, después del 20 de noviembre, si son seleccionados para venir a Francia, tendrán que empezar a aprender francés lo antes posible. Aquí es una tabla que detalla las fechas, entonces ya está abierto el proceso de aplicación. La prueba escrita y científica se hará en línea el día 13 de octubre para todos los países. Y para los estudiantes de Argentina, las entrevistas se harán entre el 2 y el 4 de noviembre. Luego, en algunas escuelas también tendrán que pasar entrevistas científicas que se harán también en línea. Y esas entrevistas tendrán lugar entre finales de octubre y principios de noviembre. Y los resultados se anunciarán el día 20 de noviembre. Aquí esta tabla detalla un poco las tasas de matrícula de cada escuela, pero no las voy a detallar porque eso va cambiando en función de cada escuela francesa y de los acuerdos que existen entre las escuelas francesas y la Universidad de Argentina. Después de haber sido seleccionados para participar en este programa de doble diploma, los servicios de relaciones internacionales de cada escuela les acompañará durante todo el proceso antes de su llegada en Francia. Entonces, sabemos que alojarse en París o en la región parisina en general puede ser algo complicado, pero cada escuela propone alojamientos con rentas no tan altas y tienen edificios reservados especialmente a los estudiantes internacionales. También las oficinas de relaciones internacionales les apoyarán con el proceso de la visa, recibirán también clases intensivas de francés y podrán participar a todas las actividades ofrecidas a los estudiantes franceses y ofrecidas por las asociaciones estudiantiles en Francia. El programa de Paris Tech, les recuerdo que no es un programa de becas, es un programa de admisión. Es decir, que no les podemos garantizar que obtengan alguna beca después de haber sido seleccionados por ese programa, pero les apoyaremos si quieren aplicar a algunas becas, como las becas ofrecidas por el gobierno francés o la beca ESSEL, por ejemplo. También para los estudiantes argentinos existe el programa Arfitec y AFAGRI, que existe especialmente para los estudiantes en agricultura. Este programa ya tiene varios años y hace varios años que existe, pero este año, debido a la pandemia mundial, ha sido postergado, así que estamos esperando para ver lo que va a suceder para el próximo año. Y también pueden aplicar a las becas otorgadas por las fundaciones que existen en cada escuela de la red Paris Tech.
Última información para ustedes. Si tienen alguna pregunta en cuanto al proceso de admisión, nos pueden escribir directamente a Argentina Admisión Paris Tech y les contestaremos a sus preguntas específicas al proceso de admisión. Y si tienen preguntas específicas para cada escuela, pueden contactar directamente las oficinas de relaciones internacionales de cada escuela. Les agradezco por su atención. Ahora vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Okay. No sé si alguien quiere preguntar algo, si Marcelo, Alberto, Adolfo, ¿tenéis alguna pregunta también por vuestro lado? Perdón, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar algo. Estoy medio en la oscuridad. No, te vemos y te oímos. Ok. Primero, gracias por tomarse el tiempo para charlar con nosotros. Y después, una pregunta que tengo que tiene que ver con el proceso de admisión, capaz después surjan otras, es, nosotros tenemos hasta el 30 de septiembre para cargar todos los documentos necesarios en la página de Paritech, y el 13 de octubre es el examen online, ¿verdad? A ver, sí, efectivamente. ¿Se me oye si hablo aquí con el micro este? Sí. Sí, ok. Efectivamente, esas son las fechas oficiales de candidatura y de todo el proceso. Yo todavía no he hablado con Marcelo y con Alberto para ver un poco cuál es hoy en día la situación en la FIUBA. Sí, administrativamente es que ya está todo abierto y es que va a ser posible para vosotros o no obtener todos esos documentos antes del 30 de septiembre. Me imagino que igual puede ser un poco complicado. Entonces, nosotros tampoco tenemos ganas de bloquear a posibles candidatos. Yo sé que, bueno, y Alberto, Marcelo, me podéis contradecir si queréis y si me equivoco, pero me parece que hay que tenéis como un software de gestión de alumnos en el que podéis vosotros mismos por lo menos editar una lista de cursos, ¿no? Con las notas que Sí, de hecho ya muchos de los chicos estuvimos... forzosamente un certificado de notas oficial. Podríamos aceptar ese tipo de documentos para que podáis candidatear el 30 de septiembre. Para mí, lo que Alberto y Marcelo deben mirar es si a ellos les dará tiempo a hacer, entre comillas, la preselección para el 30 de septiembre. Y yo me imagino que hoy todos los que estáis acá es porque habéis recibido la comunicación de Alberto y Marcelo sobre el programa y que en cierto modo ya equivale un poco a una preselección, porque me imagino que ya han contactado a alumnos que pueden cumplir con los requisitos, pero para mí el primer paso sería ese, tener una preselección. Yo sé que Alberto, en un momento dado, tú me enviabas una lista o me comentabas, he identificado a tal alumno, y que habías un poquito ya mirado esta cuestión, por ejemplo, de la nota del promedio de los estudiantes, y habías enviado una formación específica a estudiantes con tal promedio. No sé si este año te dio tiempo, pero bueno, son cosas que podemos hablarlo luego nosotros de forma separada. Sí, Alma, ahí ya estamos bastante organizados. Okay. Como decía recién Gardo, ya muchos alumnos ya han solicitado y ya tienen el Transcript of Records, claro, el analítico, el Transcript of Records y el GPA. Entonces, eso ya lo pueden ir subiendo. Ya muchos de ellos nosotros lo que hemos hecho esta vez, a diferencia de años anteriores, hemos involucrado a las comisiones curriculares de cada una de las carreras de ingeniería y los directores de cada carrera, digamos, son los que
opinan de forma un poco más categórica acerca del aval digamos, que la facultad le puede dar a cada estudiante que se va a postular. Ya hay varios estudiantes que han recibido el aval de sus directores de carrera, con lo cual hay incluso muchos de ellos, por ejemplo, está Adolfo Gittelman también acá participando. Él mismo personalmente ha evaluado cada uno de los candidatos de ingeniería civil, o Beatriz Irigoyen, que ha evaluado a los de química, o Hernán Taca, que ha evaluado a los de electrónica, Aníbal Cofone, que ha evaluado a algunos ya de industrial, con lo cual, digamos, tenemos ya una lista bastante importante de estudiantes que están avalados. Seguramente en el transcurso de la próxima semana, de esta semana y de la siguiente, vamos a terminar de tener todos los avales. En todo caso, ustedes nos dirán cómo procedemos. Mi idea era enviarles a ti, Alma, y a Marilén, uno o más de un mail con la lista de los estudiantes avalados, preseleccionados por la facultad, como para que ellos puedan avanzar en la postulación online. Sí, perfecto. A mí, por ejemplo, incluso le podéis transmitir el link de candidatura a los alumnos y que luego tú nos pases la lista y entonces en un momento dado nosotros haremos una especie de cruce entre la lista que nos has enviado y la lista de candidatos que yo tendré al final. Sí, muchos, de hecho, ya empezamos a cargar los documentos que tenemos en la página de Paritech. Una cuestión que capaz es interesante es que estamos en época de exámenes. Entonces, como bien dijiste vos, tenemos un sistema de información, una página de internet que nos permite tener como la última versión de nuestro transcript of records. O sea, tenemos la última versión, pero capaz no tenemos la firma de la facultad. Pero te podemos mandar una captura de pantalla para que tengas la última información de los exámenes que tenemos. Eso convendría, pero en un momento dado haría falta que enviaseis el analítico oficial. Todos tenemos el analítico como desactualizado, que lo pedimos apenas arrancamos con este proceso y justo arrancó la época de exámenes. Entonces como que capaz va a estar medio desfasado. Pero no importa porque tenemos lo de hasta hace 2 semanas. Sí, igual mi pregunta inicial iba por otro lado. Nosotros terminamos de cargar todo antes del 30 de septiembre. ¿Y cuándo sabemos si nos tenemos que presentar o no? O sea, si seguimos al siguiente paso, que sería el 13 de octubre la examinación. La entrevista, sí, tengo las fechas, déjame que encuentre el calendario, porque efectivamente ya hemos definido un poco más o menos la fecha en la que yo me comunicaré con vosotros para decidir si pasa el test. Luego, en completa sinceridad, los años anteriores, cada persona que se había postulado la hemos invitado a pasar el test. Porque en general la preselección hecha por la FIUB era ya bastante buena y todos los perfiles eran bastante interesantes y hicimos pasar a todo el mundo el examen. No lo hacemos igual en otros países en los que, yo qué sé, por ejemplo en China, que igual tenemos 250 candidatos que se inscriben, ahí efectivamente nos vamos a convocar todos al test y sí que filtramos un poco, pero en vuestro caso la gran mayoría pasa. La fecha de convocación a la prueba es el 5 de octubre. Efectivamente, para Argentina, normalmente el 30 es la fecha límite para vosotros para presentar la candidatura y luego os confirmamos y os convocamos para el test escrito el 5 de octubre. Es un poco lo que ha estado previsto. Después la fecha del test sería el 13 de octubre. Y hemos visto también entrevistas este año, cosa que me pone muy triste, pero por desgracia no podemos ir allá a Argentina para hacer las entrevistas, las haremos a distancia también. Igual que los test y las entrevistas a distancia están previstas para el
en 2 y 4, entre el 2 y el 4 de noviembre. Sí, te quería aclarar, Alma, que todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, en este momento la facultad está justamente migrando su sistema administrativo, está en prueba actualmente el CIU Guaraní y esperemos que esta vez esté todo muchísimo más accesible y online para lo que te comentaba recién, Carlos, esté como para que un alumno pueda por lo menos acceder a su sistema de calificaciones y ponerlo online rápidamente. Lo que yo te quería consultar, debido a estos problemas administrativos, si no te parece que con el listado que prepara Marcelo, con el aval de los directores de carrera y con el adjunto de las calificaciones de quien se está postulando, si con eso no podría inicialmente darse como un primer paso para decir, sí, ok, esta persona está avalada por Marcelo, Alberto y su director de carrera correspondiente, de modo que si falta algún dato administrativo del cual el alumno no es el principal responsable, sino que somos nosotros que no tenemos todo muy bien aceitado, lo podamos complementar a posteriori, porque, bueno, resulta claro que si hay un alumno que se inscribió, si ya habló con su director de carrera, si ya pasó por el aval y Marcelo te lo está comunicando con sus calificaciones, ya es un, llamémosle, suficiente indicio de que está muy interesado de avanzar. Y bueno, si después avanza el tiempo y todo se consiguen los papeles, no, digamos, no lo dejamos afuera, que sería lo que a mí fundamentalmente me preocupa, ¿verdad? Sí, sí, no, efectivamente no habría mayor problema porque efectivamente sí, yo tengo la lista con alumnos como que ha sido preseleccionado, que hay el aval de las facultades, si falta uno de los documentos, efectivamente el alumno puede completar la candidatura en línea y se tendría en cuenta la candidatura para que pueda seguir con el proceso y hacer el test. En ese momento, técnicamente, creo que hay la plataforma te obliga a adjuntar un documento. Entonces, si por ejemplo te faltaría un documento, el alumno en cuestión debería hacer una hoja, yo que sé, en Word, escribiendo, pues no tengo tal documento porque está en trámite con la facultad y que adjunte ese documento. Porque la que va a declarar la elegibilidad de cada candidato seré yo, que tengo que mirar yo todos los perfiles. Bien, por eso justamente te comentaba. Bueno, muchas gracias, Alma. Sin problema, no problema. Muy útil hablarlo con vos para saber también cuál es el criterio oficial. Muchas gracias. Ok. No sé si hay más. Alma, tal vez algo que puede llegar a ser interesante, es decir, me pongo, trato de ejercitar mi empatía y me pongo en el lugar de los estudiantes. Entonces, lo que puede interesarle a más de uno es cómo es exactamente el proceso cuando un estudiante quiere postular a más de una École ParisTech. Él lo indica durante el proceso, hay el formulario en línea que tienen que completar, él debe indicar cuál es la escuela ParisTech que le interesa y luego nosotros recibimos, efectivamente, cuando descargamos el formulario de cada alumno, aparecerá cuáles son las escuelas que ha indicado como escuelas de interés. Lo que sí os comento también, yo qué sé, imaginar que hay un alumno, como está Adolfo, digo, de ingeniería civil, que se postula y él solamente, por ejemplo, pone Pons. Y yo trabajo en MINS y digo, pues mira, a mí este perfil de este chico que solamente ha indicado que le interesa Pons, a mí me interesa porque yo sé que ha cosa en ingeniería civil o que este perfil, por lo que se ha visto que me interesa, entonces yo también puedo decidir que el alumno me interesa y cuando el alumno ha pasado el examen de admisión y la entrevista,
puede ser que haya varias escuelas de Paritech que se declaran interesadas por su perfil y que le van a hacer una oferta de admisión, y entonces es a él de rankear la universidad que le interesa más y de decidir entre las varias que le han hecho una oferta de admisión. Sí, ahí me interesaría comentarte algo que ha ocurrido actualmente y que nosotros desde Argentina hemos contestado, por ejemplo, para la carrera de Ingeniería Civil, bueno, hemos contestado según nuestro mejor criterio, pero sería bueno de alguna forma se pudiera unificar el tema, dado que estamos manejando lo que es Paritech. Los alumnos constantemente podríamos postular a varias escuelas. Nosotros le hemos contestado a todos por la perspectiva de que pueden postular a varias escuelas, pero quizás se podría organizar esto, por ejemplo, para Ingeniería Civil, que hablo, se podría organizar mejor diciendo yo estoy postulando a Paritech y mis intereses están justamente cifrados en tal cosa, y que de alguna manera uno pudiera hacer esa guía de ayudarte, Alma, a decir, bueno, esta persona por su inclinación ya ha seleccionado Paritech y nosotros le recomendaríamos que vaya a Pons o vaya a Minsk. Pero habitualmente esa es una pregunta muy, pero muy reiterativa, y uno, por ejemplo, yo he contestado según mi mejor saber a partir de lo que averigüé y conversé contigo en la visita de marzo del año pasado, obviamente. Pero yo creo que esto se puede organizar muchísimo mejor de alguna manera diciendo Paritech es uno, y si tú me indicas claramente cuáles son tus intereses, nosotros te podemos guiar si te vemos más para Pons o te vemos más para Minsk, por ejemplo. No te escuchamos. Alma, te había silenciado porque estabas acoplando. No te escuchamos. Perdón. No, que estaba simplemente comentando que efectivamente para mí la primera persona en la que un alumno debe plantearse esta cuestión efectivamente es el responsable de carrera entre las varias escuelas Paritech que le aconseje un poco según su perfil y según el proyecto profesional que tendría el alumno más tarde, cuál sería la escuela más pertinente. Y si os hace falta efectivamente un apoyo por nuestro lado para poder un poco orientar más a un alumno, por supuesto, pues aquí estoy para responder alguna pregunta si en un momento dado hay alguna duda entre una escuela u otra. Lo que sí es que, por ejemplo, en Argentina este proceso más individualizado podremos hacerlo porque en general no hay muchos candidatos. Por ejemplo, en otros países, Brasil, China, donde tenemos centenas de candidatos, no podemos mirar uno por uno realmente. Entonces, el alumno, él elige las escuelas que le interesa, las escuelas miran el perfil y deciden ellas mismas si les parece no interesante el perfil del candidato. Y pasamos menos por el responsable de carrera, efectivamente, en otros países. Porque el volumen hace que no sea posible igual mirar detalladamente al alumno por alumno. Okay. Pero, por ejemplo, es verdad que hay temas, pues ingeniería civil, muchas veces la pregunta entre Pons y Minsk, ¿qué vendría mejor? Por ejemplo, nosotros que somos muy generalistas y que hacemos un poco de todo, también a veces el alumno es, bueno, si yo quiero hacer materiales o mecánica, ¿qué voy más? ¿A Pons, a Alensam o a MIN? Efectivamente, cada vez hay ese tipo de preguntas y todo depende un poco del proyecto profesional. En general, nosotros lo que miramos también es el proyecto profesional del alumno para ver un poco cuál es la orientación que quiere darle a su carrera. Entonces, tratar de ser concretos con estas cartas de motivación porque nos pueden también ayudar a nosotros en ver un poco el perfil y luego enseguida cómo orientaros. Si hacéis una carta muy general, no vamos a saber tampoco realmente qué es lo que queréis hacer. Igual muchas escuelas van también a decir, bueno, pues es que un alumno que tiene un 8 de promedio y que tal, para todo el mundo le va a resultar interesante si no sabemos muy bien
lo que el chico quiere hacer. En otras ocasiones a mí me ha pasado pues ver algún chico que tiene muy bien perfil, que me interesaría muchísimo, pero si yo en la carta veo que realmente lo que quiere hacer son puentes, no le voy a admitir en MINS porque el pobrecito se va a aburrir como una ostra y no va a ser para nada lo que hará acá si viniese. ¿Okay? Por lo que vos nos contabas, la formación en MINS está más dirigida a lo que sería management o gestión, que capaz algo propiamente como estructuras o construcción, sí. materiales. En la parte, si hablamos más en la parte de lo que sería civil, aquí en MINS es más bien todo lo que sería underground engineering, tunelaje. Si, por ejemplo, es un alumno que le interesa trabajar el tema de transportes en lo que serían las vías de metro, ese tipo de cosas, podría encontrar cosas interesantes. Luego trabajamos también mucho lo que serían geosciences, ingeniería de suelos también, etcétera, de subsuelos. Y en MIN también, a lo que sería también nivel de investigación, se hace mucha investigación a nivel de materiales y materiales aplicado a todo campo, como sería material de construcción, pero material también, yo qué sé, de textil, todo tipo en realidad todo tipo de materiales, porque hay, yo qué sé, no sé si son 5 o 6 laboratorios y la gran parte tenemos muchos investigadores trabajando en estos temas de materiales. Y el otro tema sí también muy importante a nivel de investigación sería energía. Eso te quería preguntar, lo de energía. Porque, por ejemplo, a muchos chicos nos interesa la parte de energía, sustentabilidad, que es algo que acá en Argentina no vemos mucho, entonces me parece súper atractivo. Y justo tanto capaz desde una aproximación más generalista, como contás vos, estuve mirando los programas y tienen muchas materias de energía, desarrollo sustentable, pero por ejemplo también están en Pons, tienen el departamento de BET, y creo que la E es de energía. Entonces sí. ahí sí que no sabemos No, para... la E no es de energía, es de esta palabra que nunca me acuerdo cómo la traduzco en español, environnement. Medio ambiente. Sería medio ambiente. VOT es Ville, Environnement, Transport, sería ciudad, medio ambiente y transporte. En Pons están más todo lo que sería, en el área de medio ambiente, todo lo que sería ingeniería atmosférica, trabajan también sobre todo lo que sería agua, traitement de sodos, reciclaje de... Residuos. Sí, y reciclaje de basuras y este tipo de cosas. Nosotros sería más bien tipo pues, energía en el aspecto energía eléctrica, todo lo que también sería gestión energética, energía también nuclear, y luego tenemos varios programas de máster en todo lo que sería International Environment Management y este tipo de cosas. Pero creo que hay acceso a los catálogos de lo que se ofrece a nivel de energía en la escuela, sabiendo también que la formación, porque este programa de admisión se focaliza en el diploma de ingeniería, ¿okay? Y luego en cada escuela también hay otros programas de máster. Por ejemplo, si hablas de la energía, en MIN trabajamos con Chimie Paris y es un máster que se ofrece más bien a nivel de PSL, de la Universidad Paris Sciences et Lettres, y que sí que tiene una especialización en energía bastante fuerte. Pero el diploma de ingeniero queda así como un poco más generalista, efectivamente. Bueno, gracias. No, de nada. No sé si hay más personas que pudieran tener más preguntas. Sí, hola, buenos días, buenas tardes allá. Yo quería hacer una pregunta porque estuve viendo el tema, el catálogo que estabas nombrando de la página de MINS, es más que nada lo que yo estoy viendo, y vi la parte que está en los 3 años, y mi consulta era la parte en la que nosotros deberíamos aplicar son en los últimos 4 semestres, y allí en uno es el que estaríamos viendo de cuando los alumnos franceses hacen el intercambio, y en ese semestre allá que tendríamos que hacer, no sé si es muy clara mi pregunta,
pero... Más o menos. A ver, el programa de ingeniería son 3 años y los alumnos que llegan en este programa, que llegan en el marco de un DOC, porque en el doble título que tenemos con la FIUBA, llegáis en el segundo año de ingeniería. Entonces tenéis que hacer el segundo y el tercer año del ciclo de ingeniería, y en este segundo año, en casi todas las escuelas, en este segundo año ya empiezan los alumnos una especialización. Okay, a pesar de que sea generalista, siempre hay como un enfoque un poco más fuerte y la gran mayoría empiezan esta especialización en el segundo año. Y luego, por lo del intercambio, no entendí mucho si tu pregunta era si cuando tú llegas acá en segundo año, los alumnos franceses se habrán ido para ellos de intercambio. No, esa pregunta no la entendí muy bien. Supongo que Manuela se refiere al internship, es decir, al lo que son las pasantías. Las pasantías se hacen en general al final de su primer año de doble diploma acá en Francia. Bien, genial. Y después lo que estaba viendo es que ustedes tienen como una... Perdón, especifico la primera pasantía, porque en general en casi todas las escuelas hay por lo menos 2 periodos de pasantías durante los 2 años en diferentes formas. Puede ser pasantía en empresa, luego también puede haber proyecto de investigación, pero en general es al final del segundo año y unos 4 meses. En general el alumno hace estas pasantías en verano, entre el segundo y el tercer año, y luego al final del tercer año hay un semestre entero que está dedicado al proyecto de final de carrera, que sería como una máster tesis, y en la gran mayoría de las escuelas se hace también una práctica en empresa. Es decir, que el alumno hace práctica en empresa y al mismo tiempo escribe una tesis de máster sobre un tema concreto, vinculada con la pasantía que ha hecho. Claro, buenísimo. Con este tema como que todavía me cuesta un poco entender la dinámica, porque es muy, muy distinta a la forma en la que nos organizamos aquí, pero lo que estoy viendo es que tienes como créditos, no sé si le llaman igual por año que tienes que realizar, y algunos de esos son para realizar idioma inglés y otro idioma. Ahí podríamos complementar un poco más el francés. Sí. A ver, efectivamente, en la gran mayoría de escuelas, bueno, es porque es el sistema europeo, lo que sería el sistema de ECTS, que son los créditos. En general, un año son 60 créditos, 30 créditos por semestre, y entre los 30 créditos, por ejemplo, que son obligatorios, o 60 en un año, los idiomas son obligatorios. Uno obtiene créditos estudiando idiomas. Entonces, el primer idioma obligatorio para todos es el inglés, porque además, para recibirse y obtener el título de ingeniería, hay que haber certificado el inglés por lo menos con un nivel C1. Es decir, que durante los 2 años que hayáis hecho acá tenéis también que prepararos en inglés y obtener un certificado, ¿ok? En inglés. Y luego también es obligatoria en casi todas las escuelas una segunda lengua. ¿Okay? No en todas, pero por ejemplo aquí en MIN es obligatorio inscribirse a una segunda lengua y en general los estudiantes internacionales la segunda lengua va a ser el francés. Francés, langue étrangère. ¿Okay? Claro. Para extranjeros. Si un alumno ya tiene un muy buen nivel de francés, se le podría, se podría igual elegir otro idioma. Pero en general hay que tener un nivel muy bueno para que no se os obligue a hacer francés como segundo idioma. Lo mismo ocurre con el inglés. Si, por ejemplo, ya hay uno que tiene muy buen nivel, ya que tiene ya un certificado de C2, etcétera, se podría no ser obligatorio hacer el inglés. Okay. Claro, muchísimas gracias. Y una pregunta más. Con el inglés, yo el inglés no tengo certificado porque sé inglés más o menos, pero lo hice en lo que es el colegio y estuve averiguando dentro de la certificado de inglés, y eso recién los exámenes se realizarían en noviembre, con lo cual para el 30 de septiembre no podía subir un certificado de inglés.
Ok, no me parece que el certificado de inglés sea considerado como documento obligatorio en el momento de candidatura. Simplemente podrías indicarnos, por ejemplo, si ya has hecho inglés durante tus estudios posteriores, etcétera. Igual con el sistema de adjuntar un papelito un poco explicándonos un poco por qué no tienes el certificado. Bueno, genial, muchas gracias. Buenos días, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si me quiero postular a 2 escuelas, ¿tengo que hacer una sola carta de motivación o tengo que hacer 2 para explicando los motivos por qué querría ir a una o a la otra? No, yo pienso que debes hacer una sola explicando que te interesan 2 escuelas y por qué 2 escuelas. Porque me imagino que el profesional es el mismo y efectivamente esas 2 escuelas pueden ayudarte un poco a avanzar sobre ese proyecto profesional. Perfecto. Gracias. De nada. Hola. Sí. Dale, Joaquín. ¿Qué tal? Yo tengo 2 preguntas. La primera es, nosotros cuando aplicamos al doble diploma, aplicamos a lo que sería el diploma de ingeniería. Pero vi que hay varios másters y sé que hay varios compañeros que están interesados, por ejemplo, en el máster de energía nuclear. En el marco del convenio que hay con la FIUBA, ¿están incluidos estos másters o sería solo el diploma de ingeniero? Por el momento no, sería únicamente el diploma de ingeniería, porque un poco el doble diploma que por el momento se ha concretizado por nuestro lado es el diploma de ingeniero y por el lado argentino es el diploma, el de grado, si no me equivoco, no la maestría. Igual serían cosas que podríamos hablar más tarde con la FIUBA, es que doble título, máster, maestría sería posible o no, etcétera, o cómo hacer, pero en todo caso por el momento no. Además, y ya ahí sonrío un poco porque el proceso sería un poquito más complicado porque todos estos másters están gestionados realmente a nivel de la Universidad PSL, entonces el proceso de admisión sería a nivel PSL, Paris Sciences et Lettres, y la discusión a ver con la FIUBA sería también más a nivel PSL y no tanto únicamente a nivel individual de la escuela, porque como os comentaba, por ejemplo, el máster de energía es un máster que se ha montado a medias entre Chimie, MIN y creo que hay incluso, no sé si hay también la Escuela Normal Superior, bueno, varias escuelas que forman parte de PSL que montan este máster específico. Para ese tipo de másters, porque hemos tenido ya algún candidato, no de la UBA, pero de Córdoba, con Córdoba, que también a veces tenemos algún contacto, han habido alumnos que ya habían acabado el grado y habiendo acabado el grado se habían postulado a un máster y efectivamente han sido admitidos, pero no han seguido este proceso Valtech, han seguido el proceso específico de admisión en ese máster. Pero como ya te digo, Marcelo y Alberto, creo que han sido cosas que hemos podido un poco evocar así muy de forma un poquito general estas discusiones sobre las maestrías, pero sería algo que podría hablarse, porque también es un poquito delicado de decir, bueno, ofrecemos este máster a los alumnos de la UBA, que entonces serían alumnos que no harían igual la maestría en la UBA y nuestra intención no sería esta, sino realmente partir más sobre una cooperación con un doble título en el que ambas partes encuentren un interés en colaborar juntas. Y Alma, en ese caso, con el tema de los aranceles o de los fees que puede haber, en los másters, ¿estos son arancelados? En general sí, lo que pasa es que acá en Francia incluso los másters, cuando son una universidad que depende del Ministerio de Educación,
hay un plafón, vienen plafonados los másters, entonces no es un precio tampoco excesivamente caro. Lo que habría que mirar es efectivamente, porque ya, y es que en eso ya, como te digo, es una discusión también a nivel de PSL, para ver un poco qué sería a ellos su política, qué tipo de exoneración o no se podrían acordar, etcétera. Todavía, como no nos hemos nunca lanzado todavía en este tipo de cosas, me resulta complicado responderte. Lo único que te digo es por el momento que en general las fees no son excesivamente caras y que luego habría que ver a nivel internacional cómo quieren ir avanzando y con quién quieren colaborar y cómo se construirán todo este tipo de colaboraciones. Está bien. Perfecto. Y te hago otra consulta con respecto a los idiomas y los certificados. ¿Hay algún plazo de validez? Por ejemplo, si rendís en el 2000, si tenés un diploma que certifica tu inglés del 2015, por ejemplo, ¿es válido para Lo podrías presentar al proceso de admisión, ok, y nos ayudará un poco a ver cuál es tu perfil, pero luego para la certificación, para que te puedas recibir acá, tiene que ser un certificado de menos de 2 años. Entonces, me parece que deberías pasar el examen, salvo sí, porque hay certificados que parece que no caducan, pero no... Debería comentarlo con el departamento de lenguas. Bueno, si vinieses aquí a mí con mi departamento de lenguas, si vas a otra escuela, habría que comentarlo con el departamento de lenguas de la escuela en la que serías admitido. Perfecto. Y la última consulta, perdón, siento que te bombardeé con preguntas. No, de muchos de los... o sea, yo estoy interesado en dos, particularmente en Shimi y en MINS. Y de Shimi vi el plan de estudios, puede ver las distintas materias. Pero Sí. en MINS no encontré por ningún lado las materias que ofrecen. Sí, es que estamos también con el, ¿cómo se llama? El software de gestión de alumnos, que es también ahora el software al que se accede al catálogo en línea. Tenemos problemas efectivamente de acceso para gente exterior y a un problema de proxy, etcétera. Entonces, todavía no he conseguido resolver el asunto. Escríbeme un mail para que pensemos en ello y a ver cómo te puedo enviar el catálogo de otra forma, sin que sea este link en línea, y a ver cómo te podemos dar acceso. Ahí, Alma, si querés. A ver, es que me está hablando Marilén. Sí. Lo que podemos hacer es que les podríamos enviar la estructura del segundo año y del tercer año, para que tengan una idea, por lo menos. Sí. Bueno, Joaquín, escríbenos si te podríamos enviar eso y luego miraré yo un poco cómo puedo integrar esa información en la página de Study With Us de Paritech para que tengáis acceso al listado. Sí, lo mejor, Alma, es que me envíes, si lo envíes a Joaquín, pero con copia a mí, entonces yo lo puedo publicar entre todos los estudiantes interesados. Porque hoy por hoy tenemos una comunidad de más de 60 estudiantes interesados en hacer doble diploma en Francia. Obviamente no todos quieren ir a Paritech y no todos querrán ir a MIN, pero digamos hay muchos, hay muchos interesados. En ese sentido te quería comentar que nosotros no estamos restringiendo las postulaciones, en el sentido que los estudiantes pueden postular a otras écoles que no son de Paritech. Entonces, dependiendo de la carrera, digamos, por ejemplo, me viene a la mente, supongamos, ingeniería industrial, le puede interesar mucho MIN, le puede interesar algo PON, pero también les interesa Centrale Supélec, les interesa Centrale de Lyon, incluso les puede interesar IMT Atlantique por el tema de NOT. Claro. Con lo cual, cada estudiante está investigando cuáles son las ofertas académicas en cada una de las écoles para elegir a dónde postular. Cuando tengan las admisiones o las preadmisiones, ellos tendrán que definir claramente a dónde quieren ir, sobre todo por si quieren postular a una beca EFEL también.
Sí, eso sí, lo único, bueno, me parece normal es el juego y efectivamente el alumno varias posibilidades me imagino que va a postular directamente a varias universidades. Lo único hay que tener, que tengan ellos cuidado de confirmar con bastante tiempo a qué escuela van a decidir finalmente ir para que la escuela tenga tiempo de montar el formulario EFL, ¿ok? Porque en general suele ser a principios de enero, justo después de Navidad. Entonces es una fecha que la verdad es que es muy mala, porque o te pasas la Navidad escribiendo dossiers EFL, que me ha pasado muchas veces de las vacaciones de Navidad, estar ahí con EFL, lo tienes que hacer antes de irte de vacaciones en diciembre y más tiempo tienes para prepararlo, mejor preparas el dossier y más posibilidades tiene el alumno de poder obtener la beca. Y también hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, no le confirmáis a una universidad y que la universidad ya considera que os ha admitido, ella va a presentar vuestro dossier. Y si igual del otro lado hay otra universidad que también considera que os ha admitido y que no le habéis comunicado vuestra decisión, va a presentar un dossier. Y lo que hace en ese momento el ministerio es que anula la demanda en las dos universidades de EFE. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Sí. A un momento dado tendréis que decidir. Muchas gracias, Alma, por la respuesta y por la predisposición. Y una última cosa que no me terminó de quedar muy en claro, que es lo que preguntó Manuela antes. Sí. Tenemos entendido de que en algún momento los estudiantes franceses tienen que hacer por lo menos un cuatrimestre en el exterior. No. A ver, ahí sí que efectivamente en la gran mayoría de escuelas los alumnos tienen obligación de ir al extranjero por lo menos un semestre. En general es la media. Lo que esta obligación no se aplica a los estudiantes de intercambio, ¿okay? Porque ya se considera que venís de intercambio, que ya venís de fuera, entonces no os obligamos a ir fuera, sino al contrario, en general, incluso para las prácticas, os aconsejamos de hacer las prácticas acá en Francia y que aprovechéis el periodo de estancia para asentar un poco el nivel de francés y para mejorar el nivel, y de dos, para conocer un poco también el mundo de la empresa aquí. Luego, igual como hay varios periodos de prácticas, igual si ya ha habido un primer periodo de prácticas en Francia y que para el segundo realmente encontráis una súper oportunidad en otro país, etcétera, tampoco vamos a bloquear el alumno para que vaya fuera durante sus pasantías, ¿okay? Pero en todo caso no sería una obligación, ¿okay? Lo que sí que no autorizamos es que el alumno haga la pasantía en su país de origen. Ok, perfecto. Entonces, ese semestre en el que ellos están en exterior, nosotros podemos hacer otra pasantía, además de... Sí. Perfecto. A ver, la opción al extranjero no es únicamente de intercambio para estudiar, lo pueden hacer también de empresa, ¿ok? Entonces ellos eligen. Sí, el otro día en una de las charlas nombramos el caso de un estudiante nuestro que en realidad está haciendo el stage en Hong Kong, creo. Sebastián. Sebastián era. ¿Qué es Sebastián? Inverinato. Ah, vale, sí, ese lo conozco. Efectivamente. Pero a él se le ha autorizado a hacerlo fuera, pero creo que hizo una primera pasantía en Francia, me parece. Pero efectivamente no, ni se os obliga ni a ir al extranjero, pero en todo caso, si encontráis la oportunidad, se podría hacer. Sí, que de hecho fue un poco lío, porque Sebastián le pilló todo lo del COVID estando allí en Hong Kong. Sí, nos contó que llegó y tuvo que estar en el hotel encerrado unos cuantos días. Sí, pero bueno, sí. A todos nos agarró un poco lo del COVID por algún lado. Ninguno se fue a ningún país. Efectivamente. Okay. Una última pregunta también. Sí. Entonces, yo en la página puedo ir subiendo los archivos gradualmente, no hace falta que suba todos el mismo día. Normalmente,
hasta el 30 de septiembre puedes ir accediendo a tu espacio de candidatura y puedes ir adjuntando los documentos. Perfecto, gracias. Okay. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. ¿Las cartas de recomendación que hay que subir en el momento de aplicar, tienen que estar traducidas o pueden estar en español? No, pueden estar en español. Hombre, idealmente en inglés, porque así no seré yo la única que las entiende. Ah, perfecto. Pero en general, como si yo hago un primer análisis, pero luego los responsables internacionales de cada escuela Paritech van también a mirar las cartas. Entonces sería más bien recomendable que la escribieran en inglés. Si ello pone mucho problema al profesor que quiere recomendaros, bueno, la podría hacer en español, tampoco habría más drama, pero en general mejor en inglés. Te hago una pregunta respecto a eso, Sí. porque nuestros compañeros que ya aplicaron y ya se están yendo para allá ahora estos días, nos comentaron que en la página de Paritech no te pide una carta, sino un mail de referencia. Yo todavía no entré y no me fijé cómo es. Entonces, si nos puedes aclarar eso. En un momento dado, cuando tú vas a completar en línea la te va a pedir efectivamente el referí, cuáles son tus referencias. Entonces, tú tienes que poner el nombre de un profe o yo qué sé, o si has trabajado en una empresa, no sé, tienes que poner el nombre de la persona y su dirección email. Y entonces, esta persona va a recibir un email de la parte de nuestra plataforma de candidatura pidiéndole efectivamente que confirme la recomendación y que entonces que envíe la letra. Entonces, lo que hará esta persona es, nosotros para un poco allanarle el trabajo, cuando recibe el email, recibe una especie de recomendación tipo, una especie de modelo o algo así. Entonces, puede completar el modelo y, ¿cómo se dice? Uploade directamente en la plataforma. Subirlo. Perfecto. Bueno, entonces, inicialmente no les pedimos que nos escriban una carta formal. No, únicamente le tienes que estar avisar, pedir avisarlo de que lo has declarado y que va a recibir un email y que mire el spam y todo esto. Ok, muchas gracias. Sí, igual, digamos, esto es para nuestros estudiantes. No todas las ECOL tienen el mismo procedimiento, con lo cual en otras ECOL les van a pedir una carta, digamos, que le van a tener que pedir al profesor y esa carta obviamente la pueden subir a la candidatura en Paritech, pero seguramente entonces en Paritech van a tener que además agregar nombre, apellido y dirección de mail digamos, del profesor que los está recomendando. Efectivamente. Bueno, Alma. Perdón. Alma, yo quería saber, una vez que nosotros ponemos el mail a los profesores por el tema de la carta, por la recomendación, les llega una vez que nosotros mandamos todo el formulario, ¿no? Y ahí nosotros les decimos a ellos que se fijen si les llegó. Cuando completamos todo. Yo creo que desde que tú pones su referencia y sí, tienes que haber ya que haber presentado candidatura, o sea, es decir, haber ya completado todos los documentos y haberle dado al presentar ya confirmar el formulario. Perfecto. Proceso. Muchas gracias. De nada. Sí, si ya no hay más preguntas. Yo tengo una observación, Alma. Dime, Alberto. Tenemos una carrera de ingeniería en alimentos. No hay muchos estudiantes, pero podrían aplicar a AgroParitech, con el cual nosotros nunca trabajamos. Eso es posible, ¿no? Sigue estando en Paritech. AgroParitech, claro, sí, siguen estando en AgroParitech y forman parte del proceso también de admisión. ¿Sí? Sí, está bien, gracias.
Perfecto. Sí, ahí había tenido un intercambio de mail con Rosa Hagus, que es la directora o miembro de la Comisión Curricular de Ingeniería en Alimentos. El tema es que, claro, son muy pocos alumnos esa carrera y es difícil encontrar que alguno de ellos se interese por este tipo de programa. Pero bueno, no sé, Alberto, si vos tuviste contacto con algún interesado. En realidad me consultaron, pero no sé después qué pasó. Yo les dije que miraran en AgroParisTech a ver si encontraban algo, porque en realidad acabo de mirar la página de AgroParisTech y creo que hay un tema que podría interesarle a la gente de alimentos. Okay. AgroParisTech, bueno, trabajan alimentos, trabajan todo lo que es agronomía, pero también todo lo que sería medio ambiente. Y en realidad tienen programas muy interesantes también en estos temas. Así que si hay algún alumno también que le interese la temática de medio ambiente, que mire también a AgroParisTech. Que podrían haber, que no, igual no pensamos así enseguida a largo para estos temas, pero en realidad sí que los trabajan y bastante, pues muy interesantes también. Sí, por ahora tenemos candidatos, tenemos más de 60 estudiantes interesados, pero las carreras son ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería informática, electricista, industrial, mecánica, química. No tenemos de naval y mecánica, no tenemos de alimentos. No sé Petróleo también, ya está llegando. A petróleo, pero no, al menos nadie que esté estudiando ingeniería en petróleo está inscrito al menos en este programa. Okay. Bueno, ya 60 no está mal. Sí, y por ejemplo, a ver, de la SECOL. A ver. Es decir, hemos hecho un pequeño form y, por ejemplo, de Shimi, hay muchos, lo que pasa es que tengo todo junto porque... Sí, no, pero Shimi es verdad que ya hace como 2, 3 años que han admitido a chicos en el diploma y cada año tienen además una beca EFL, etcétera. Entonces, sí, funciona bastante bien, efectivamente. Pero sí, Groupe École ParisTech hay una gran cantidad, es decir que no tengo ahora presente porque como se mezclan hay muchos que optan por más de una opción y cuando decimos más de una opción es Groupe ParisTech y otros de París y pero digamos en Groupe ParisTech debe haber por lo menos 30 alumnos y que se han conectado hoy, son casi 20 y he recibido algunas consultas y me preguntaban si íbamos a grabar la conexión, la sesión esta, porque muchos trabajan y no podían estar conectados en este horario. Ok. Perfecto, entonces. Ningún problema. Nada, pero bueno, me sigue dando pena no haber podido dar la charla allí en presencial. Sí. Bueno, pero este año estamos movilizando mucho más gente que en años anteriores. Tampoco va a estar la sala para los exámenes. ¿Cómo? Tampoco va a estar la sala especial para los exámenes. No, y tampoco vamos a poder nosotros ir para el test escrito ni las entrevistas. El test se hará en línea este año. Sí. También en línea. ¿Lo harán vía Zoom? Pues honestamente no tengo ni idea qué van a utilizar, qué útil van a utilizar.
No lo sé. Sé que en una reunión me lo han explicado, etcétera, pero no sé ahora exactamente cómo van a hacerlo. Creo que van a utilizar algo específico para los test, pero no sé. ¿Recordás si te dijeron si nosotros vamos a tener que, por ejemplo, escribir y enviar un escaneo de lo que nosotros escribimos o si lo tenemos que completar todo en forma digital? Yo creo que es todo en forma digital, bueno. pero bueno, aún así intentaré averiguarlo y le enviaré la información a Marcelo y Alberto para que puedan compartirla con vosotros, porque la verdad es que no lo sé. Igual que los ejemplos de prueba, bueno, creo que están ahora, los hemos puesto ya por fin, ¿no?, en el sitio de Study With Us y que tenéis acceso a ejemplos de preguntas de los años anteriores o no. Me parece que sí, ¿no? En la página de Pagitech hay, por ejemplo, en la de admisiones, está el sample del 2019. Yo a la de Study With Us no lo había escuchado y no entré todavía, así que no puedo decirte, pero... Sí, creo que hemos puesto por lo menos un ejemplo del año anterior y miraré a ver si os podría enviar entonces el de 2018 para que tengáis. Te lo agradeceríamos muchísimo para estudiar más que nada. Sí, Alma, todo lo que tengas que pueda interesarle a alguno de nuestros estudiantes, envíamelo en copia porque, de hecho, hasta ahora estábamos utilizando una página web de nuestro site, pero ahora estoy configurando un aula virtual de nuestro campus, donde vamos a manejar todo lo que es doble diploma con Francia como si fuese un curso, es decir, una materia, donde además se sube bibliografía, información, videos, para que todos los estudiantes interesados estén matriculados en esa aula virtual y toda información nueva que aparezca de cualquier école donde se pueda hacer un doble diploma, sea rápidamente publicada y esté disponible para todos los estudiantes. Incluso estoy pensando en crear foros, pero por carrera, para que los estudiantes de una misma carrera puedan intercambiar rápidamente información que les es útil sin estar, digamos, atosigando con mensajes a los estudiantes de otras carreras que tal vez no les interesa. Sí, es una buena idea. Y ya que de Arfitec no sabemos nada, ¿no? 2021 nada, ¿no? Nada. Hay básicamente dos impedimentos, dos restricciones. Una es la pandemia y otra es el presupuesto. Es decir, problemas económicos, financieros. Si bien ayer anunciaron que terminaron de negociar gran parte de la deuda, con lo cual para el gobierno es una tranquilidad, aunque como decimos en el lenguaje de la calle, lo único que estamos haciendo es pateando la pelota para adelante, ¿no? Es decir, pateamos la pelota y después el que tenga que volverla a patear verá qué hace en su momento, pero mientras pueden, digamos, ocuparse de otros aspectos de las políticas, digamos, por ejemplo, en este caso, económicas y educativas, pero indudablemente hay problemas de restricción presupuestaria, con lo cual a la restricción, digamos, sanitaria se le agrega la restricción presupuestaria y tenemos ahí un cóctel muy difícil de pasar. Lo habíamos comentado ya sobre la dificultad económica, lo habíamos comentado ya antes de la pandemia, pero bueno, ok. Perfecto, entonces, bueno, he anotado un poquito todo lo que hemos dicho que os vamos a ir enviando y nada, si tenéis más preguntas tenéis el email mío o el email de Marilén, porque creo que ya con alguno de vosotros ya hemos también intercambiado algún email antes. No dudéis en contactarnos y nos seguimos en contacto, Marcelo y Alberto. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros y nada,
Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y lugar. De nada, hasta pronto. Muchas gracias, Chao. que tengan un buen día. Igualmente, chao. Bueno, cuelgo yo también, ¿ok? Bueno. Marcelo. Chao. Chao, Magdalena. No queda nadie. Cantoria.